La Biblia también, en esa palabra de limpieza, consagración, el segundo sentido es separarse. Es muy parecido, ¿sí? Lo primero es yo me retraigo, pero también habla de que esa palabra habla de separarse. La palabra santificación, consagración, implica en separación. ¿Qué tiene que ver con esto? Separarse tiene que ver con el hecho de que yo determino en cuáles ambientes y con qué personas yo participo porque yo quiero lograr qué, ¿cierto? Veámoslo en ejemplos muy cotidianos, muy del día a día de nosotros. Yo creo que en nuestras noticias nacionales es casi imposible que no haya una semana donde no estemos escuchando sobre un escándalo de corrupción, ¿cierto que sí? La palabra de moda, ¿cuál es en Colombia en este momento? Corrupción y Odebrecht, ¿cierto que sí? Esa es la palabra de moda. ¿Quiénes están involucrados? Básicamente los padres de nuestra patria, ¿cierto que sí? A los que usted y yo elegimos. Y todas las semanas escuchamos acerca de eso, ¿cierto? Y yo lo quiero colocar como ejemplo porque precisamente lo que sucede en nuestra sociedad, lo que sucede en los más altos estamentos de la política, de la iglesia, del ejército, de la economía, es lo que termina afectándonos y termina modelando nuestro estilo de vida. ¿Cuáles son los valores que priman en nuestra sociedad? ¿Cuáles son los valores que dirigen a la clase política de nuestro país? Los valores son: yo quiero pertenecer al estrato 6, 7 y si existiera 8 al 8. Yo quiero ser considerado una persona rica y prestante, ¿cierto? Y no me importa lo que yo tenga que hacer para poder lograr eso. Si yo me tengo que corromper, si yo tengo que robar, mentir, matar, hacer todo lo que yo tenga que hacer, yo lo voy a hacer, porque yo quiero pertenecer a ese nivel de la sociedad. Ese es el estatus en el cual yo quiero estar. Y esa es mi decisión, ese es el estilo de vida que yo quiero tener. Eso es un ejemplo de la política. Un ejemplo de lo que es la sociedad nuestra, ¿cierto? La farándula, las personas que quieren tener un reconocimiento, ¿cierto? Hay un concierto de cualquier artista, por nombrar alguno, Carlos Vives, y está ya yo no sé cómo se llamará eso, el espacio donde el VIP, ¿cierto? Bueno, la tarima o el balcón, como se llame. Dicen, para tú estar aquí tienes que pagar 10 millones de pesos. Este balcón vale 10 millones o 20 millones, el valor que se le ponga. Pero vas a estar cerca al artista y en el video vas a salir, ¿cierto? Uy, no, eso es algo muy importante, poder salir en el video, ¿cierto? Se está grabando en vivo. Y no son solamente, sino 10 millones de pesos, eso no es nada, ¿sí? Entonces yo llego y pago mi dinero porque es que yo quiero estar en ese lugar donde los demás me miren y digan, mira qué popular es ese personaje, mira cómo se codea con la más alta clase social de Bogotá. Y eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Y si eso es lo que yo quiero, comienzo a encaminar mi vida hacia esa meta, hacia ese objetivo. Y por supuesto que no me estoy separando, sino por el contrario estoy diciendo, yo quiero hacer parte de esto. ¿Por qué menciono estos ejemplos? Porque parecen lejanos de nosotros. No, pastor, yo nunca voy a esos conciertos, yo no soy político, ¿qué tiene eso que ver conmigo? ¿Cierto? Que lastimosamente esos modelos que vienen de arriba son los que terminan ejerciendo e intentando ser un modelo para nosotros mismos. Y terminamos nosotros pensando que para yo ser acepto, para yo ser popular, para yo ser yo tengo que pertenecer a ciertos ambientes, yo tengo que tener ciertas posiciones, yo tengo que tener ciertas actitudes para entonces y solo entonces ser una persona que se califica dentro de este ambiente social y dentro de esta sociedad. Este es el cáncer que a nosotros nos está matando, ¿cierto? Porque así como lo piensa el egresado de Harvard, así lo piensa la persona más pobre que vive en el barrio más pobre y más humilde de Bogotá. Dice, yo para lograr tener un celular, no me importa si tengo que atracar a alguien, pegarle una puñalada, yo lo hago porque es que yo quiero tener ese celular.
cada uno en un diferente nivel, pero es exactamente lo mismo, es el mismo valor que lo mueve, es un valor que se volvió social, cultural, que nos es partícipe a todos y decimos, eso es lo que yo quiero. Pues bien, si lógicamente hemos sido parte, hemos sido contaminados por eso, y ahora frente a la luz de la palabra, la Biblia dice, si alguno se limpia de esto, si alguno se separa de este tipo de cosas que yo acabo de mencionar, si alguno toma la decisión y dice, mira, ¿sabes una cosa? Yo prefiero no ser tan popular, yo prefiero no pasarla tan rico, yo prefiero no tener tantas comodidades, con tal de calificar delante de Dios para tener una posición diferente en el reino de los cielos. Entonces en ese momento yo tomo la decisión y digo, ¿sabes una cosa? Entonces yo me separo, ¿cierto? Yo me estoy separando. Cuando comienzo a mirar la sociedad con otros ojos, cuando comienzo a valorar las cosas de una manera diferente, lo que el mundo me está ofreciendo, cuando comienzo a decir, oiga, pero es que todo el mundo piensa igual, todo el mundo participa de esto, esto parece muy bonito, esto parece muy agradable, pero por debajo es una corruptela terrible. ¿Sabes una cosa? Yo no quiero participar de eso. Cuando digo, no quiero participar de eso, en ese momento estoy comenzando a separarme de ese ambiente que me está rodeando. Y esto aplica para muchas cosas. Yo coloqué un ejemplo en lo político, coloqué un ejemplo en lo social, pero hay un ejemplo importante que colocar y es en lo moral, porque es exactamente lo mismo. ¿Qué vende nuestra sociedad? Placeres inmediatos, ¿cierto? Sin ningún tipo de compromiso. Y en la sociedad bogotana, y especialmente no tiene un grupo social específico, pero podemos decir que en general en todos los grupos, sin diferencia de edad, sin diferencia de clase social, de nivel económico, la idea es cada día vivamos de la manera más laxa y más irresponsable que podamos vivir, ¿cierto? Bueno, vamos a salir juntos, pero eso no significa nada, ¿no? O sea, no tenemos ningún compromiso de nada, ¿sí? Podemos esta noche pasarla juntos, pero en ningún momento va a pensar que nos vamos a enamorar ni cosas de esas. No, eso es simplemente conocernos un poco más, ¿cierto? Eso no es lo que está en nuestra sociedad. Eso no es lo que está en el día a día. Yo recuerdo una persona que me decía que en su universidad le presentaron a otra y le hicieron lo que llamamos nosotros una encerrona, ¿no? Entonces yo voy con usted, le presento a un amigo y en un momento digo, ay, me da pena que tengo que salir, lo dejo solo con el amigo y después dice, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue? No, pues nada. No, pues yo me saliera para que ustedes tuvieran relaciones, a ver si eran compatibles. Usted no me puede quedar solo, usted no me puede quedar sola. Esa es la sociedad en la que vivimos, ¿cierto? Totalmente laxa, totalmente abierta a todo lo que se nos diga. Vuelvo y repito, cuando yo veo eso que está en la sociedad, cuando yo leo los valores que están en nuestra sociedad y yo digo, sí, eso me afecta, eso está afectando mi pensamiento, eso está afectando mi cosmovisión, eso está afectando la forma como administro mi tiempo, cuando administro mi vida. Cuando yo veo eso y digo, uy, ¿sabe una cosa? Yo no quiero participar de eso. No es eso lo que yo quiero vivir. No es ese el estilo de vida que yo quiero tener. Cuando yo veo eso, comienzo a separarme, ¿cierto? Yo comienzo a separarme, yo comienzo a limpiarme. El tercer significado de esa palabra consagración tiene que ver con temor reverente, ¿cierto? Entonces comienzo a tener un concepto de mí mismo diferente al que anteriormente yo tenía. Comienzo a verme a mí mismo de una manera diferente a como me veía de pronto hace un tiempo atrás antes de escuchar una palabra como esta. Para ejemplificarlo, miremoslo como una persona que cuida su salud y una persona que no cuida su salud. Y hablo de salud para no hablar de figura, o si no nos metemos en un problema acá, ¿cierto que sí? Pero alguien que cuida su salud o no cuida su salud. Si alguien no cuida su salud, no le importa lo que coma, ¿cierto que sí? Llega y le sirven un plato, usted ve que tiene una capa de grasa por encima, lo prueba y dice, uy, pero está rico, ¿cierto que sí? Yo me lo voy a comer porque es que está rico. Sí, puede que esté rico, pero ¿le hace bien a su salud? Definitivamente no. Le sirven un plato que tiene muy a lo colombiano,
arroz, papa, plátano, yuca y una hojita de lechuga y una proteína, que así comemos los colombianos. Si yo no cuido mi salud, digo, no, pues chévere, ¿cierto? Pero no me estoy dando cuenta que me estoy comiendo 3, 4, 5 harinas, que eso se va a volver azúcar, se va a volver grasa y va a terminar afectándome profundamente. Pero si yo no cuido mi salud, no me importa. Todo lo que me pongan delante, yo me lo como. A mí no me interesa, ¿cierto? Y en muchas ocasiones esto es lo que sucede con nosotros cuando no tenemos una ética y unos filtros para nosotros mismos que estén establecidos por la Biblia, por la palabra de Dios. No hay un respeto por nosotros mismos. Acá ni siquiera estoy metiendo a Dios en este cuento. Es un respeto por mí mismo. Cuando no existe ese respeto por mí mismo, hay muchas cosas que yo acepto y hay muchas cosas en las cuales yo participo. Y digo, pues no importa, ¿cierto? Porque yo no lo veo tan malo, yo no lo veo tan pecaminoso, yo no lo veo tan contaminante. Yo digo, no, pues yo creo que yo puedo participar, ¿sí? Eso no pasa nada. Y esto puede ir desde las cosas más simples hasta las cosas más complejas. El tipo de música que escuchamos. Ay, sacó una canción Maluma lindísima y se llama Cuatro Babies. ¿Se han escuchado por ahí esa cancioncita? ¿No? Yo sí la escuché. Terrible, denigrante para la mujer, denigrante los valores que transmiten, un montón de cosas, ¿cierto? Pero si yo no tengo filtros en mí mismo, salió Cuatro Babies, ay no, rico, venga, póngala, bájemela para mi iPod, póngamela en mi celular porque es que a mí me gusta, ¿cierto? Pero usted está evaluando lo que usted está escuchando y usted está evaluando el significado y la trascendencia que tienen esas palabras que usted está colocando dentro de sí. Y aquí no estamos hablando de pecado o no pecado. Es que Maluma se va a ir para el infierno, quién sabe, eso es problema de Dios y Maluma, ¿cierto? Pero es el hecho de que yo llego y evalúo y escucho y digo, pero realmente a mí me conviene escuchar esta música. A mí me conviene que esa música le dé vueltas a mi cerebro y como esa un montón, ¿cierto? Entonces yo llego y evalúo y digo, ¿qué estoy colocando yo en mi mente? ¿Qué estoy yo colocando en mi corazón? Entonces, es ese temor reverente, es ese respeto, pero es hacia mí mismo en primer lugar. Y yo digo, oiga, yo me merezco algo mejor, ¿cierto que sí? Yo me merezco algo mejor. E insisto en el ejemplo de lo que colocamos por nuestra boca, ¿sí? Si me doy cuenta que voy a comerme una empanada y cuando miro dónde la están fritando el aceite está negro, lleva como 2 años fritando empanadas ahí, ¿usted se la come? ¿Cierto que usted se respeta a sí mismo y usted dice, gracias pero no, eso no me lo quiero comer, eso me va a dañar, ¿cierto que sí? Comienzo a tener respeto por mí mismo. Y cuando escucho ese tipo de música y digo, a mí no me conviene estar escuchando esto, esto me va a dañar, esto me va a afectar, yo prefiero no hacerlo, comienzo a respetarme a mí mismo. Y cuando comienzo a respetarme a mí mismo, entonces comienzo a desarrollar un estilo de vida en el cual yo me estoy limpiando, yo me estoy consagrando, yo me estoy santificando para poder ser un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo la ven? Pero tenemos que comenzar a pensarlo. Y pensarlo, aquí yo utilizo una palabrita que es hilar fino, ¿cierto? Tenemos que mirar muy puntualmente porque es que esto está en nuestro día a día. Los valores que transmite nuestra sociedad y especialmente tenemos que hablar de Colombia porque es donde vivimos. Los valores que tenemos como sociedad están tergiversados de una manera aterradora, de una manera terrible, ¿cierto? Y vuelvo e insisto, nosotros hemos sido criados en esos valores, somos víctimas de esos valores y tenemos que tener cuidado de que esos valores no terminen rigiendo nuestra vida y que de esa manera terminemos nosotros siendo descalificados para ser usados por Dios. ¿Qué tan delicado es esto? Es tan delicado que el mismo Cristo tuvo que ejercer una disciplina para sí mismo con el único fin y propósito de poder ser usado por Dios. En Juan, en el capítulo 17, el versículo 19, cuando Él está orando por sus discípulos, está próximo a morir, ya está próximo a que lo crucifiquen, y Él está orando por sus discípulos,
él le ora al Padre y le recuerda algo al Padre. Le dice: Padre, yo por ellos me santifico, para que ellos puedan llegar a ser santificados en tu verdad. Mira la profundidad de esa palabra y mira quién la está transmitiendo. El Señor Jesucristo, Dios, siendo Dios mismo, dice: yo a mí mismo me santifico para que ellos a su vez lleguen a ser santificados. Y tú puedes preguntarte: pero Cristo, ¿de qué se santificaba? Si Él no tenía pecado. Y efectivamente Cristo no tuvo ningún pecado. Pero lo que Él quiere decir con ese texto y con esas palabras: yo me guardo de todo, yo me separo de todo lo que me pueda dañar, yo me separo de todo lo que me pueda contaminar, con el único propósito y objetivo de que yo termine siendo el instrumento que usted va a utilizar para la salvación de esta humanidad. Por eso yo lo hago, por eso yo tomo esta decisión en mí mismo. Y una vez más, era Dios, era santo, era puro y era perfecto. Pero siendo Dios, toma la decisión de apartarse para poder calificar delante de la presencia del Padre. Interesante, ¿cierto que sí? Este mismo ejemplo lo podemos ver nosotros en el apóstol Pablo. En 1 Corintios 6:12, él dice algo bien importante. Dice, le habla a los corintios que era una iglesia supremamente permisiva, muy pero muy permisiva. Y en ese contexto le dice a la iglesia: señores, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Un versículo muy cortico que todos deberíamos memorizar y todos deberíamos practicar en nuestro día a día, ¿cierto? Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Cuando él habla de que todo le es lícito, está hablando de todo aquello que no está enmarcado en la Biblia como un pecado, ¿cierto? Porque si ya es pecado, ya no es lícito. Pero hay muchísimas cosas en la Biblia que no están enmarcadas como un pecado, ¿cierto? ¿Quién ha encontrado un versículo en la Biblia que diga que no se puede fumar? ¿Cierto que no dice? Pero es que la Biblia no dice que fumar sea pecado, entonces ¿por qué yo no puedo fumar? ¿Cierto? El apóstol Pablo le diría: Señor, porque es que los dientes le ponen amarillos, porque es que le va a dar cáncer, ¿cierto? Porque es que se le va a dañar la piel. Y es más, usted va a contaminar a sus hijos y ellos también van a sufrir de cáncer. Entonces es por esa pequeña razón que usted no debe fumar, ¿cierto? ¿Le es lícito fumar? Sí, yo creo que si usted fuma no se va a ir para el infierno. Yo no pienso que se va a ir para el infierno. De hecho hay iglesias gitanas donde los hermanos fuman, ¿cierto? Porque es parte de su cultura. Y nadie dice que el gitano se va a ir, el gitano cristiano convertido se va a ir para el infierno. Pero tal vez va a llegar al cielo más rápido que nosotros. Eso sí puede pasar, ¿cierto que sí? Está acelerando el proceso. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces el punto es que nosotros tenemos que aprender a filtrar, ¿sí? Usted y yo, de lo que me es lícito, ¿qué tanto me conviene lo que me es lícito? Porque aquí podemos estar hablando de cosas muy simples, muy sencillas, ¿cierto que sí? ¿A usted le es lícito ver televisión? ¿A usted le es lícito ir a cine? ¿Le es lícito hacer un montón de cosas, ¿sí? Que son todas absolutamente lícitas? Pero la idea es mirar qué tanto me conviene a mí hacer aquello que me es permitido hacerlo, ¿sí? Y es como colocar un termómetro dentro de mí mismo, es colocar un filtro dentro de mi propia mente. Que yo llego y digo: oiga, llegué cansado a la casa, voy a mirar televisión. Y llego y miro 1 hora de televisión, me relajo, me acuesto a dormir y me puedo levantar temprano. Otra cosa muy diferente es: llego a la casa, prendo el televisor o coloco una película o 2 o 3 películas y son la 1:30 de la mañana y estoy mirando películas. Lógicamente al otro día ni voy a la iglesia, o si voy para la universidad voy dormido, si voy para el trabajo voy sin fuerzas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de colocar un parámetro para mí mismo y decir: esto me es lícito, pero esto no me conviene. Y así
tenemos que hacerlo en todo lo que nosotros hacemos. Usted puede mirar muchas cosas, pero es usted el que tiene que determinar qué le conviene mirar. Usted puede participar en muchas conversaciones, pero es que usted tiene que determinar qué tipo de conversaciones, en qué tipo de conversaciones usted va a participar. Usted tiene el derecho de establecer N cantidad de relaciones en su vida, con muchas personas, pero es usted el que tiene que determinar si esas relaciones le convienen o no le convienen. Y no es Dios el que tiene que venir a decirle a usted sí o no, es usted mismo. Porque es que nosotros, ni usted ni yo, somos los robotcitos de Dios, ¿sí? Muévase a la derecha, pase a la izquierda, siga adelante, véngase para atrás. Eso no existe, ¿sí? Eso no existe. Dios ha creado seres libres y seres inteligentes, ¿cierto? Y a esos seres libres e inteligentes les invita a tomar decisiones y a hacer elecciones. Dice, elija, ¿qué quiere hacer? Elija, ¿para qué, para dónde quiere ir? Elija, ¿con quién quiere ir? Todo en esta vida tiene que ver con elecciones y tiene que ver con decisiones. Y la idea es que nosotros comencemos a mirarnos a nosotros mismos, a establecer un propósito eterno para nuestras vidas, y dentro de eso que miramos y dentro de eso que decidimos, entonces poder determinar yo qué hago y yo qué no hago. ¿De qué depende ser un utensilio de honra o de deshonra? Depende de las decisiones que yo tomo en el día a día. Amén. Interesante, ¿cierto que sí? Es algo que nosotros tenemos que pensar, porque vuelvo y repito, no estamos en la iglesia para desarrollar un pensamiento fanático, ¿sí? Que si el líder dijo blanco, entonces todos decimos blanco, si el líder dijo negro, todos decimos negro. No estamos en la iglesia para eso. Estamos en la iglesia, por el contrario, para permitir que nuestra mente pueda ser renovada por la palabra de Dios. Estamos en la iglesia para permitir que esa inteligencia espiritual y esa sabiduría espiritual de la cual habla la palabra comiencen a permear todo lo que yo soy, mi forma de pensar, mi forma de emocionarme, mi forma de hablar, las decisiones que yo tomo, las elecciones que yo hago. De eso se trata. Y la idea es que nosotros comencemos a vivir en nuestro día a día haciendo eso. En un día a la vez, yo decido y miro realmente qué es lo que yo hago y qué es lo que yo no hago. Y tomo decisiones asertivas que garanticen que yo voy a ser un instrumento útil en la mano de Dios. Amén. Pero ya es importante que nosotros podamos comenzar a evaluar nuestra vida y a pensar el tipo de decisiones y el tipo de elecciones que estamos tomando y cómo eso está afectando el tipo de instrumento que nosotros somos delante de la presencia de Dios. Amén. Creo que fue sencillo la enseñanza y creo que todos podemos captarla. Ahora depende de cada uno de nosotros la aplicación que hagamos a esto que acabamos de hacer.